Queridos colegas, para los que no tengan chance de conocernos, que yo creo que la mayoría nos conocen, pero nunca está de más una nueva presentación rapidita. Nos encontramos aquí con Marcela Alfaro. Marcela es parte del equipo de Tax and Legal de la firma. Ya, ella está en el grupo de legal eh, con Nicolás, y les toca ver muchos temas de carácter legal y de alguna forma también temas asociados a estos temas de fintech, de tecnología, ya que cada vez son más habituales en este mundo. Y bueno, estoy yo que soy socio de tecnología, eh, que participo ya desde hace bastante tiempo en proyectos de automatización, muchos de ellos ya con temas asociados a inteligencia artificial, ¿ya? Y la idea de esta conversación es hablar un poco de los desafíos éticos y normativos que representa la inteligencia artificial en el desarrollo, ¿cierto?, de la vida diaria, cotidiana nuestra y también un poco en lo que respecta a la vida eh, laboral. ¿Ya? Aquí se entremezclan muchos temas relacionados con conflictos, ¿ya? Conflictos, tensiones entre lo normativo, lo ético, ¿ya? Se mezcla mucho disenso, mucho consenso, y es un tema que está evolucionando día a día y rápidamente. ¿Ya? Sobre todo yo diría que los últimos 2 años el aumento de conversación de estos temas ha sido exponencial, lo que trae muchos desafíos, obviamente, que es adaptarse a estas nuevas tecnologías, comprenderlas, regularlas, ¿ya? Que es parte de lo que vamos a conversar hoy día. Y cómo hay de pronto incluso hasta desidia de algunos de los actores importantes que deberían tener interés en estos temas por regular muchas de estas situaciones. ¿Ya? Entonces le voy a dejar la palabra aquí a Marcela para que les haga una pequeña, breve historia de la inteligencia artificial y por qué es importante tenerla en mente para comprender un poco lo imperativo, ¿cierto? Lo necesario que es abordar estos temas regulatorios, estos temas normativos, éticos, relacionados al desarrollo y al uso de la inteligencia artificial. Hola, buenos días a todos. Como dice Javier, les voy a contar lo más breve posible historia de la inteligencia artificial. No existe realmente un consenso, pero algunos consideran que ya en la década de los 40 puede haber un incipiente inicio de lo que viene a ser el desarrollo de estas tecnologías, cuando en Estados Unidos se publicó un artículo o que proponía el uso de neuronas artificiales para realizar tareas en conjunto, al igual que cómo funcionan las neuronas biológicas que tenemos en nuestro cerebro. Pero ya con mayor consenso del año 50 es con Alan Turing, que es considerado el padre de la informática, que se empezó a plantear la idea de que las máquinas podían llegar a pensar, al igual que el ser humano. Alan Turing es famoso por proponer el test de Turing, que es una herramienta para evaluar cuán capaz es una máquina como para imitar la inteligencia humana. Luego el término inteligencia artificial se acuñó en 1956 en una conferencia en Dartmouth porque se quería utilizar un término que fuera lo suficientemente amplio como para el estudio de máquinas pensantes, y en esa época el término a lo mejor cibernética no era lo suficientemente amplio, y además inteligencia artificial tiene algo de marketing, ¿cierto? Suena bastante interesante, y en esa conferencia también tenía como propósito el atraer un poco a la investigación de esta nueva área. Luego, en la década de los 60, un gran hito es el desarrollo de ELIZA. ELIZA es un programa en donde por primera vez el usuario podía interactuar con la máquina en lenguaje natural, es decir, en español, en inglés, en el idioma que nosotros como personas hablamos y no en un lenguaje de programación. Además, también fue objeto de análisis ético, porque las personas al interactuar con Elisa empatizaban con ella, se encariñaban con ella, porque además Elisa, su programación estaba destinada a imitar a un terapeuta. Entonces también ahí hubo un desarrollo, a lo mejor de los primeros cuestionamientos éticos que significaba el desarrollo de estas inteligencias artificiales. Luego, en el año 70, se empiezan a crear sistemas expertos. Nosotros hoy en día interactuamos mucho con sistemas expertos. Probablemente yo creo que todos los que estamos en esta videollamada lo han hecho. Los sistemas expertos son programas que resuelven y toman decisiones como un experto ser humano. Es decir,
Por ejemplo, el chatbot de la Dirección del Trabajo, en donde uno le hace consultas y te responde como si fuera un experto laboral, porque tiene una base de datos inmensa, que es con la que cuenta la Dirección del Trabajo. O, por ejemplo, un chatbot muy famoso en Facebook, no sé si alguno lo usó hace ya casi 10 años, yo creo que lo usé por primera vez, en donde uno le contaba a través del chat de Facebook ciertos síntomas que uno podía tener y te respondía señalando cuáles son las posibles enfermedades que uno podía estar contagiado. Luego, en la década de los 80, sucedió lo que se le denominó el invierno de inteligencia artificial, porque no existía suficiente tecnología como para que en el fondo, básicamente, los computadores eran demasiado lentos. El software se empezó a complejizar demasiado y lo que se utilizaba en esa época, el hardware, no daba abasto como para realizar tareas simultáneas como hoy en día se puede llegar a realizar, solamente estaba destinado a realizar tareas que fueran secuenciales. Además, no había suficientes datos como hay hoy en día como para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial y para que fueran efectivamente, para que resultaran ser efectivos y para que hoy en día resulten efectivos, es importante realizar ese entrenamiento previo. Y en esa época no existían suficientes datos. Pero ya en la década de los 2000, y además con la creación de las redes sociales, existe, o sea, se empezó a aportar a la web y los usuarios de las redes sociales empezamos a aportar una cantidad de datos abismal, en donde también fue el impulso de creación de nuevas técnicas como Big Data o Machine Learning, y en paralelo, esta limitante que existía del hardware, es decir, del computador lento, empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque se empezó a utilizar tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas se utilizaban antiguamente en videojuegos solamente, pero tiene la gracia que la tarjeta gráfica permite realizar varias tareas de manera simultánea. Entonces, esto también permitió que se pudieran desarrollar, bueno, las redes neuronales, básicamente. Las redes neuronales está obviamente inspirado muy probablemente en lo que sucedió en el 43, como le contaba en un principio, el intentar crear un software que funcionara como las neuronas funcionan en el cerebro realizando varias tareas o mini tareas a la vez. Por último, ya en la última década, a partir de 2010, empezaron a suceder varios hitos en donde grandes empresas empezaron a desarrollar modelos de inteligencia artificial que empezaban ya a demostrar una habilidad superior a la del ser humano. Por ejemplo, un hito famoso en el año 2016, cuando AlphaGo, que es un software de inteligencia artificial de Google, le ganó al campeón mundial de Go. Y lo mismo sucedía en paralelo durante la década respecto a otro tipo de concursos que antes era el ser humano quien tenía la mayor habilidad. Y luego ya la década de 2020, con el desarrollo y el lanzamiento de ChatGPT, quedó ya como completamente demostrado lo rodeado o lo impregnado que nosotros estamos con la inteligencia artificial y cómo nos estamos constantemente relacionando con ella. Entonces, bueno, con esta breve historia de la inteligencia artificial vemos que ha sido sumamente rápida, como el desarrollo que ha tenido a lo largo de los años, y que no ha sido finalmente tampoco libre de controversia su desarrollo. Por lo mismo es importante el cuestionarse, el analizar y tener presente que existen muchos desafíos éticos y la importancia de que esto sea regulado por los estados de tal manera de que se proteja también a la humanidad de los posibles usos negativos que se le puedan dar a la inteligencia artificial. Por lo mismo, ahora Javier nos va a contar cuáles son estos principales desafíos éticos. Bueno, cuando nos referimos, ¿cierto?, a ética, en general nos estamos refiriendo a un conjunto de principios, ¿cierto?, normas que regulan el comportamiento humano y nos permiten diferenciar qué cosa podemos entender por bien, qué cosas podemos entender por mal, por correcto o incorrecto, ¿ya? No necesariamente nos referimos a principios legales, ¿ya? Siempre se habla de que la ética es un nivel incluso anterior a la normativa legal. Y de alguna forma, como ha sido característico, se ha comenzado a extrapolar este término de ética a la inteligencia artificial, ¿ya?
hay una tendencia a antropomorfizar ciertos términos, ¿cierto? De partida, inteligencia ya genera muchas tensiones en la comunidad investigadora y en los desarrolladores respecto a que se le está atribuyendo a una máquina una palabra una característica que es particularmente humana, como es la de ser inteligente, ¿ya? Pero bueno, seguimos en esa línea y también se ha creado de alguna forma una línea filosófica, por decirlo de alguna forma, que se refiere a la ética de la inteligencia artificial y trata un poco de determinar los principios o normativas que debieran seguir los desarrollos de inteligencia artificial y el uso de esta para decidir si estos son correctos, son incorrectos, son buenos, malos, perjudiciales, etcétera, ¿ya? Em, y en este contexto, mucho del desarrollo de estos sistemas, sobre todo en la última década, están generando conflictos cada vez más evidentes, ¿ya? Tensiones cada vez más evidentes en lo público, en lo privado y en lo empresarial. Eh, Uno de ellos, y que ha estado en boga en los últimos tiempos, es el tema del sesgo, ¿ya? El sesgo básicamente se refiere a un resultado que demuestra alguna preferencia evidente hacia algún grupo de personas, hacia algún grupo de características, ¿ya? El más, el sesgo se genera por que estos sistemas son entrenados con una gran cantidad de datos, como decía Marcela, y muchas veces esa gran cantidad de datos son generados por personas como nosotros, ¿ya? Dentro de nuestro comportamiento de compra, de actuar, de uso de redes sociales, de lo que queramos hacer en nuestra vida diaria, tenemos ciertas creencias que de alguna forma van marcando un sesgo en nuestra forma de pensar. Eso se traduce a los datos, esos datos se traducen al entrenamiento de este tipo de algoritmos y finalmente también se replican en el resultado. O sea, bueno, y la historia de la humanidad, ustedes lo saben también, ha demostrado que las personas han cometido ciertos diversos crímenes y diversos prejuicios en torno a ciertos grupos de personas, ¿ya? Entonces, todo ese comportamiento humano, de alguna forma, al generar datos, al generar información para entrenar estos modelos, replica de alguna forma el comportamiento humano en estos modelos, ¿ya? ¿Qué genera que estos modelos sean entrenados con datos humanos? Por ejemplo, que se generen preferencias raciales en los algoritmos, ¿ya? Hay varios estudios por ahí. En las láminas vamos a ir colocando información para que ustedes después los busquen y les vamos a compartir igual la lámina para que tengan chance de leer algunos artículos sobre esto. Existen muchos sesgos en torno, por ejemplo, a temas raciales, ¿ya? A temas raciales, a temas de género. Eh, Algunos casos emblemáticos, por ejemplo, en el pasado, Google lanzó un etiquetado automático de fotos pensado en celulares, por ejemplo, y etiquetaba a las personas de raza afroamericana como gorilas, ¿ya? Eh, Obviamente eso generó en su momento una controversia muy importante, pero también se debe a que muchos de los datos que se utilizaban eran datos sesgados, ¿ya? Entonces, eh, siempre generaba un sesgo que tendía a perjudicar a las mujeres, a los latinos y a los afroamericanos. Eh, Hay otros casos como un banco en Norteamérica que implementó un algoritmo de inteligencia artificial para hacer la preselección de clientes. ¿Qué sucedió? Que este algoritmo de inteligencia artificial funcionaba bastante bien, pero eh, excluía de forma incorrecta, dado sus antecedentes financieros, a los latinos, ya que vivían en Estados Unidos, a muchos latinos que vivían en Estados Unidos, a muchos afroamericanos, ¿ya? Y en general tenía un claro sesgo racial respecto de la decisión que tomaba a quién le concedía o no le concedía un crédito bancario, ¿ya? Entonces, eso ya genera tensiones de partida y generan controversia, obviamente, que puede generar incluso un daño reputacional en quienes generan este tipo de herramientas, ¿ya? Entonces, el sesgo racial, el sesgo de género está muy presente y está haciendo una tensión constante en cómo estos sistemas lo administran, en cómo estos sistemas lo, lo disminuyen de alguna forma. Difícilmente va a poder haber un sistema con resultados neutros, porque finalmente los seres humanos no tenemos un comportamiento uniforme,
para todas las situaciones, por lo tanto es un problema que probablemente va a persistir, pero cada vez le están dando más importancia a las empresas que trabajan en esto, en cómo pueden controlar estos sesgos respecto del resultado. ¿Ya? Por ejemplo, extrapolando esto a un caso extremo, Google, a propósito de todos los errores que se generaron en torno a su último modelo de lenguaje o modelo de inteligencia artificial generativo, eh, que lanzó en febrero de este año, los resultados respecto a la generación de imágenes mostraron un claro sesgo hacia las personas, un claro sesgo positivo de alguna forma hacia personas afroamericana. Entonces, cuando le solicitaban a este sistema o a este modelo de inteligencia artificial que generase imágenes, por ejemplo, de un papa, tendía a generar imágenes de papas negros, ¿no? De papas de raza afroamericana. Lo mismo si le pedían una foto de un soldado alemán de 1940, te generaba una foto de un soldado alemán con el clásico, cierto, uniforme del ejército alemán, pero el soldado era de raza negra también. Sí, Miguel, participa nomás. Tema complicado de participar en este tema, porque es peligroso. Sí, Eh, no estaba pensando, Javier, que, o sea, de partida muy interesante, muy buena la presentación de la Marcela, más como introductora, pero estaba pensando en general, y no, tampoco no quiero meterme en profundidad aquí, porque podemos estar varios días conversando esto, que uno podría pensar que estos son, o son errores del proceso, o son expresiones de las culturas de la gente, porque me imagino que la inteligencia artificial se alimenta al final de comportamientos humanos. Y pronto es probable que estos errores, entre comillas, estén reflejando también comportamientos. La pregunta es cómo va a corregir el sistema. Eso es re complicado. Estaba pensando cuando tú dijiste los europeos, por ejemplo, no sé, quizás voy a hacer una cosa muy simple. Quizás en Chile hay tendencia a usar nombres que son de moda y que son en general europeos para los niños. Entonces eso uno podría interpretarlo como una preferencia de las culturas latinas a Europa más que latinas, ¿te fijas? Entonces, un comentario, no es una pregunta, comentario, pero en general creo que es complicado. ¿Cómo se sí, corrige eso? ¿Cómo corriges eso sí. en el fondo? Porque en el fondo es como manipular la información para que dé un resultado que yo quiero que sea, que es más sano o más ético. Efectivamente, o sea, yo tiendo a pensar que el resultado de esto es más expresión de lo que tú señalabas al inicio, que es el resultado en crudo, es el resultado del comportamiento de los datos, que son de las personas, por lo tanto, cualquier inclinación hacia algún sesgo, la mera representación de quienes aportaron los datos, que somos en definitiva nosotros. ¿Cómo se está solucionando? Y ahí también coincido contigo porque es cómo solucionamos, que es una solución óptima, que sea, no está definido que va a ser una solución óptima para eso y cada empresa tiende a tratarlo de diferente forma. Entonces, en este caso, Google, por ejemplo, crea como una capa que le denomina como un filtro, eh, obviamente para rechazar ciertas peticiones. Entonces, si colocan una petición que puede ser insultante para cierto grupo de personas, ¿cierto? Puede fomentar el odio. Ellos tratan a través de distintos filtros limitar esa respuesta y también a través de distintos filtros del resultado del entrenamiento también tratan de equilibrar un poco la balanza, pero es súper difícil, efectivamente es súper difícil y es algo que está muy, muy, muy en boga ahora en el entrenamiento de estos grandes modelos generativos porque en la proyección de modelos más cuantitativos, ¿cierto? De inteligencia artificial, como proyección de forecast, proyección de números, de tiempo, del clima, no existen estos problemas. Claramente, el modelo podrá errar un día, pero el hecho de que erre no genera tanto revuelo, más allá que uno diga, oh, el aplicativo del teléfono dijo que llovía y no llovió. Pero claro, acá el riesgo en que la respuesta sesgada genere un impacto en la sociedad, así como fue, por ejemplo, en Google, ya es más evidente y es más complejo. Es un tema en desarrollo. Eh, las empresas como OpenAI, Meta, Facebook están trabajando harto en estos temas, pero también la presión por sacar estos sistemas rápidos también los deja expuestos a que pasen estas cosas. Entonces, hay una tensión ahí como entre mejorar el resultado que se relaciona al seco, pero también hay una presión por parte de las mesas ejecutivas también de liberar rápido productos que sean más buenos. Eh, Eso también nos lleva a los datos. Como bien mencionaba Miguel,
estas cosas se entrenan con muchos datos, ¿ya? Dependiendo de lo que queramos, se van a entrenar con esos datos. Si queremos proyectar el clima, vamos a necesitar muchos datos respecto al clima, la zona, la geografía, temperatura, datos históricos. Pero claro, con el tiempo y con la mejora en los algoritmos, con la introducción de las redes neuronales, ya la cosa no se limitaba a proyección de forecast, de números, sino que se intentó, se quiso y de alguna forma se logró proyectar el comportamiento humano. O sea, cómo podemos identificar las preferencias humanas, las preferencias de las personas para distintos tipos de propósitos, ¿ya? Que puede ser, como les mencioné, prestar un crédito, comprometer más engagement en las redes sociales. Y eso genera obviamente una tensión entre los datos, la privacidad y la vigilancia de los datos. En estos aspectos que después va a hablar un poco más Marcela en el aspecto normativo, se generan grandes desafíos en lo que tiene que ver con la responsabilidad del uso de los datos, que es muy atingente a lo que hacemos nosotros. Que, o sea, nosotros recibimos una cantidad enorme y valiosa de datos de los clientes, independiente que no lo ocupemos para estos temas, pero hay otras empresas como Microsoft que también reciben infinita cantidad de datos financieros, datos de uso de dispositivos, incluso datos médicos a través de su sistema, y ahí se genera una tensión de respecto a esos datos. O sea, los datos son del usuario, pero sin prejuicios también los puede ocupar la empresa. ¿Cómo los ocupa? Si los ocupa bien, los ocupa mal. Eh, Todos esos temas son tensiones actuales en lo que refiere al tema ético y normativo de lo que se debe hacer con esos datos. Por otra parte, muchas empresas que quieren hacer un uso ético de los datos se ven que también pueden estar en desventaja respecto de otra empresa competidora que ocupa esos datos para un fin comercial que los perjudica. Entonces se van generando todas estas tensiones que incluso escapan de lo normativo, porque lo normativo, como les mencioné, es algo muy nuevo, que sea, esto evoluciona tan rápido que no cuesta que lo normativo eh, le siga los pasos. Por lo tanto, eh, la atención de los datos cada vez va a ir generando un poco más de conflicto en lo que respecta al entrenamiento de estos modelos y a los resultados de estos modelos. Y en ese contexto, uno de los grandes issues que hay con estos modelos de generación, estos grandes modelos de generación de imagen, de generación de texto, es el copyright de los datos. Si las imágenes que utilizaron para entrenar estos grandes modelos están sujetas o no al copyright para ser entrenados. En Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados en estos temas, ya hay mucha controversia judicial, hay muchos casos judicializados asociados a si estas empresas debieron o no debieron haber utilizado esos datos para entrenar estos modelos, si debieron o no utilizar esas imágenes para entrenar estos modelos. Si, por ejemplo, a propósito de la última huelga de escritores de Hollywood, por ejemplo, una inteligencia artificial puede o no puede crear un guión para una película, son cosas que se están discutiendo muy arduamente. Uno de los acuerdos que llegaron los guionistas en esta huelga básicamente fue limitar el uso de inteligencia artificial para generar guiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso le afecta directamente a sus trabajos, pero eso fue en Estados Unidos. Entonces, una empresa basta con que haga esto mismo fuera de Estados Unidos y pudiera generar un efecto similar en ese grupo de interés, ya que son los guionistas. Pero también hay otros grupos de interés, como es, no sé, los medios. Ya hay varios periódicos internacionales que están demandando a OpenAI y a estas empresas por haber utilizado sus artículos en el entrenamiento. De ahí van las preguntas, ¿debieron, no debieron, se podía, no se podía? Más allá incluso de lo legal y de la judicialización del tema, genera la tensión en la ética de entrenamiento y desarrollo de este tipo de modelos, ¿no? Otro de los conflictos que están generando estos modelos, y ahora es muy común, es el tema de las fake news, que en muchos casos puede ser algo simpático, algo divertido, ¿cierto? Una foto de, no sé, del Papa por ahí con una ropa extravagante que finalmente se hicieron virales producto de la utilización de uno de estos sistemas, pero también tiene otros usos que no es tan trivial y son muy perjudiciales.
Aquí puse una imagen en referencia a un caso que me pareció anecdótico, pero da luces de lo que puede llegar a ser esto, que fue una foto generada con inteligencia artificial a propósito de la última Met Gala que se celebró en Estados Unidos, donde subieron una foto de Katy Perry y su mamá muy contenta, ¿cierto? Muy orgullosa de su hija, posteó esa foto en las redes sociales, orgullosa del vestido de su hija, cómo se veía su hija, pero resulta que su hija nunca estuvo en ese evento, sino que era una foto generada con inteligencia artificial y con un tema atingente a esa gala, que eran como vestidos asociados a la naturaleza, a las flores. Eh, entonces eso que parece pintoresco y gracioso, no resulta tan gracioso cuando se pueden ocupar, por ejemplo, para estafas y manipulación, ¿ya? Si tú puedes crear la imagen de una persona convincente, el video de una persona convincente que nunca existió, fácilmente lo puedes utilizar para realizar estafas, para incluso extorsionar a tus familiares si se logra crear un avatar tuyo, ¿cierto? O tu voz. eh, y con todos estos avances de inteligencia artificial es muy la calidad que se logra tanto en la generación de imágenes, generación de video y generación de voz y clonación, sobre todo de este tipo de formato, bastante creíble cada vez más. Y eso puede ayudar a generar estafa, manipulación, ¿cierto? Amenaza también la privacidad, la privacidad de lo que tú creías único hasta el momento, que era tu persona. eh, e incentiva también que estas cosas sean utilizadas por hackers y ciberdelincuentes para poder obtener cierto dinero, claves y información que pueda ser vital para que ellos cometan ilícitos. Entonces, eh, lo que puede ser utilizado como una broma también puede escalar muy feo en el sentido de que puede ser utilizado para fines no tan nobles, ¿cierto? Y criminales incluso, y son tecnologías que están a disposición de todo el mundo. Entonces, cualquier persona que tenga un uso, que tenga un conocimiento de estos sistemas y tenga alguna mala intención, podría ocuparlos para producir el mal, o para para generar un crimen. Por ejemplo, acá tengo algunos de las noticias, yo creo que estas son de los últimos meses, donde en la superintendencia en Chile ya ha recibido al menos 4 denuncias y mencionaba en el 2024 asociado a creación de imágenes, a creación de videos de compañeros asociados con notación sexual para hacer bullying. Entonces, utilizando estos modelos que están a disposición de cualquier persona, eh, alumnos de prestigiosos liceos utilizaron estas tecnologías ¿para qué? Para vulnerar los derechos de ciertas compañeras o compañeros, creando imágenes falsas de connotación sexual para hacerle bullying, ¿ya? Eh, También se puede ver por ahí en Estados Unidos, se ha visto harto que eh, se han generado avatares falsos para poder estafar a personas haciéndose pasar por actores de cine. Eh, Hay varias estafas asociadas a Leonardo DiCaprio, a Brad Pitt, de avatares de estafas asociadas a avatares de videollamadas que finalmente lograron su objetivo y lograron eh, generar un ilícito en Estados Unidos utilizando este tipo de tecnología. Y también en lo que respecta a a la personalidad, ¿no? A la persona única. Hay aquí algún ejemplo de un usuario que creó un influencer con inteligencia artificial y se hizo básicamente millonario utilizando un avatar que no existe, subiendo fotos a Facebook, creando videos, y todo de una forma ficticia utilizando esta tecnología. Entonces, todos los dilemas acá que se presentan o las tensiones entre el uso de estos sistemas con la normativa se están viendo cada vez más de forma usual. Eh, los efectos más nocivos quizás podrían llegar a niveles de manipulación de poblaciones completas. Aquí quiero mencionarle este caso que es emblemático porque es uno de los más mediáticos que existió, pero de alguna forma también se continúa haciendo, que es la manipulación social a través de los datos. En Cambridge Analytica fue un caso donde cierto grupo de una empresa básicamente con cantidades inmensas de datos logró manipular de alguna forma las elecciones donde ganó Trump, si no me equivoco, a través de inyectar mucha información y aprovechar sesgos como el sesgo de confirmación, la burbuja de eco y otros
y otras herramientas psicológicas que permiten a la población convencerse de una idea, incluso cuando esta idea es falsa, ¿ya? Bueno, hubo un juicio, finalmente hubieron multas muy altas a esta empresa, eh, más allá del efecto que logró, obviamente que no se puede reparar, pero cada vez es más utilizado. Los datos que nosotros generamos en las redes sociales cada vez son más eh, estudiados para poder generar cambios de comportamientos masivos, ¿ya? Y sobre todo ocupar el sesgo de confirmación, el sesgo, el temas como la burbuja de eco. ¿Para qué? Para que las personas, cuando tú te metes a tu celular y te dicen, no sé, hoy hace frío, y resulta que no hace tanto frío, pero tanto que te lo repiten y van saliendo noticias de que hoy hace frío, y de pronto tú te convences que hace frío, incluso en un día que no es tan frío, ¿no? Esto pasa con el cambio climático, con temas raciales, con temas políticos, mucho con temas políticos. Por lo tanto, son temas que están en la mesa, pero que exceden, ¿cierto?, la legislación vigente en este caso. Entonces, eh, son cosas un poco perversas, pero que hay que enfrentarlas. Que sea, cuesta hablar de sesgos, cuesta hablar de temas raciales, de temas de género, pero de alguna forma hay que traerlo a la palestra para ver cómo estos temas se regulan. ¿Ya? Otro dilema cada vez más y más evidente, ¿cierto? Y con más información médica que lo respalde es la nueva adicción del siglo que le denominó, asociado a los algoritmos, ¿ya? Eh, Varias de las redes sociales están siendo cuestionadas hoy en día por la forma en que ellos han abordado el desarrollo de estos algoritmos, ¿ya? Debido a que existe una evidente intención de estas empresas de hacer adictos a los consumidores de estas redes sociales, ¿ya? Cuando tú consumes contenido en las redes sociales, no es que estés consumiendo un contenido al azar, ¿ya? Tú no estás consumiendo el video que te sale al azar uno tras de otro, sino que estás consumiendo videos que el algoritmo está proponiéndote a partir de todo lo que ha aprendido de tu consumo, ¿ya? Con la clara intención de generar una adicción y un engagement mayor a tu pantalla, ¿ya? Esto genera, sobre todo en los jóvenes y sobre todo en los adolescentes, muchos problemas de mayores tasas de ansiedad, mayores tasas de depresión y mayores tasas de suicidio. Eso existe mucha información médica y cada vez está saliendo nueva información asociado a los daños que están generando estos aplicativos, pero que son aplicativos que tienen mucho algoritmo a los adolescentes y a los niños, pero no por eso a los adultos, ¿ya? Que sea todo este consumo de red social, todo este contenido, toda esta información, todo ese tiempo que tú pasas en el celular, no es inocuo incluso en un adulto como nosotros, en nuestra forma de interpretar la información, ¿ya? Toda esta información, no sé si algunas veces a ustedes les ha sucedido que se sienten como abombados de información, como que su mente no puede, como que sienten que tienen demasiada información en la mente después de ver muchas redes sociales. Es un poco eso, ¿ya? Ese efecto no es normal y natural para el ser humano. El ser humano en todos los miles de años de evolución, ¿cierto? Ha tenido que recibir este bombardeo de tecnologías en muy corto tiempo. Entonces, obviamente, eh, la adaptación del ser humano no va a ser tan rápida en cómo avanzan estos sistemas. Por lo tanto, todos estos temas médicos asociados al consumo de estos algoritmos que vuelven adictas a las personas, tan así que hay estudios que demuestran que producen daños similares en imágenes del cerebro con adictos al crack, adictos a las drogas. Eh, por lo tanto, no es algo muy trivial y es algo de lo que poco se habla, sin perjuicio que en Estados Unidos están habiendo algunas audiencias públicas de ciertas personas importantes asociadas a las grandes tecnológicas para tratar de ver la forma en cómo se limitan estos temas, ¿ya? Pero es algo que está en desarrollo. Hay muchos países que están considerando la prohibición de celulares para niños en establecimientos educacionales por ley. En algunos establecimientos educacionales ya es mandatorio que los niños de cierta edad no pueden ir con teléfonos al colegio, y de alguna forma esto ya se está sensibilizando
y se está trayendo a la mesa como uno de los grandes desafíos que tenemos para el cuidado también de los niños, ¿ya? Por último, quería aquí mencionarles también que esta tecnología evoluciona y evoluciona y evoluciona tan rápido que podemos encontrarnos ya con casos, por ejemplo, de automóviles autónomos que se manejan solos, que tienen una tasa de efectividad en conducción altísima, y que pueden dar muy, muy buenos resultados en temas de conducción, pero que también generan otros dilemas éticos, ¿ya? Iván tiene una preguntita, hazla nomás, Iván. Hola Javier. Hola, Iván. Oye, antes que nada, felicitar Javier, Marcela, súper buena la iniciativa, el momento y el resumen y la información que están compartiendo. Y alineo porque me fascina el tema, porque lo vengo estudiando hace tiempo, en especial una arista que tiene que ver con la educación y que la acabas de mencionar, ¿no? Que tiene que ver con Yo soy psicólogo de origen, digo, y por ahí alguna formación en tecnología y en neurociencia. Entonces, lo que acabas de mencionar es bastante clave como en una reflexión ética. Y sabes que ahí me pasa, o lo dejo como abierto, porque este tema tiene tantas aristas, y es que tiene que ver que cuando tratamos de meter e incluir la dimensión ética en esta reflexión sobre la inteligencia, pasa como dos temas. Uno que entender, o para mí, al menos la opinión, es como que reconocer que nuestra capacidad humana de adaptación, que claramente dentro del reino animal la llevamos en la delantera, aquí la estamos viendo sobrepasada por una irrupción y por un proceso de avance y evolución de herramientas tecnológicas que nos están dejando como atrás en términos de nuestra capacidad de adaptarnos. Fundamentalmente en la forma en que nos relacionamos. Ahí en el ejemplo de la ley histórica que hacía Marcela, cuando mencionaba los hitos, y donde, por ejemplo, haciendo un doble clic en algunas cosas que al menos yo alcanzo a recordar, antes de la telefonía celular, los teléfonos eran solo para llamadas importantes, la relación, la necesidad de jugar era obvia, que yo tenía que salir a jugar con mis amigos. Después los celulares empezaron a mejorar la capacidad de comunicación, después los smartphones empezaron a ser cada vez más prescindibles, el momento del vínculo social. Si nos acercamos ya ahora al 2020, la pandemia nos pegó un acelerón en términos de que podemos vivir de alguna forma sin vínculo social, y ahora la IA aparece como y al menos por eso lo lanzo en mi opinión, como una compañera más, yo le llamo la dicha, que de alguna forma es como una especie. Por ahí hay algunos agoreros que dicen que de aquí a final de año vamos a tener la AGI, que es la IA que toma como más decisiones y que tiene más claridad de propósito. Y sabes que en todo ese avance alocado, a mí me pasa que cuando hablamos de la ética, siempre estamos tratando de enfocar como los riesgos, con la seguridad de los datos, que me parece bien, los sesgos, que por supuesto que la IA hace lo que nosotros le programamos, nosotros, cada uno tiene algún tipo de como tinte, y eso, evidentemente, estas máquinas que están siendo creadas a imagen y semejanza, atento con esa frase de nosotros, van a repetir eso. Y cuando hablamos de la ética, como que siento que extraño una pregunta, y me la hago también, es de ¿para qué estamos construyendo esto? ¿Para qué estamos en este? Y además ahora que se acelera esa curva exponencial de desarrollo, ¿para qué nos vamos a meter? Y yo también me voy a incorporar, me siento ya involucrado, nos vamos a involucrar en este avance tecnológico. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Porque creo que por allá van algunas de las posibles respuestas. ¿Para vivir más cómodo? No sé. ¿Para resolver la inequidad del mundo? ¿Para vivir para ser más felices? O como que creo que ahí hay un campo que abre posibles respuestas para entender la dimensión ética. ¿Para qué? Para protegernos, por cierto, protegernos. Pero el sentido, y ahora que tenemos una compañera que en realidad hace otras cosas como nosotros, o sea, piensa, analiza, crea. Yo hago la pregunta, bueno, ¿y qué es lo propio de lo humano? Cuando tengamos ahí ya, probablemente algunos ya han visto las noticias que proyectan que la IA va a terminar haciendo muchos trabajos. Bueno, y si los hacen bien, y si logramos resolver temas de inequidad, ¿qué nos va a quedar a nosotros? ¿Tiempo para qué? ¿Para seguir viendo Instagram o para seguir viendo cosas inofficiosas? ¿Para qué? ¿Para ser felices? ¿Qué es ser feliz? Entonces, como que ahí
se me ocurre que hay un par de algunas condiciones de la reflexión ética que implican que tenemos que hacernos nosotros esas preguntas. O sea, ahora, porque ahora están ocurriendo todas estas novedades en las organizaciones, en la familia. ¿Para qué? ¿Cómo la vamos a usar? Antes había aburrimiento, y el del aburrimiento, por cierto que seguro, y psicológicamente está estudiado, generamos pensamiento y creatividad. El aburrimiento, imagínense. Ahora hay máquinas que resuelven el aburrimiento y lo llevan casi casi a cero, porque como con el celular podemos estar en un momento de ocio o de caminar por el parque, lo abrimos y nos resolvemos con microdosis de dopamina toda esa caminata. Entonces, ¿a dónde va esta cosa? ¿Qué es lo que queremos? No sé, por ahí creo que tengo una todavía reflexión en proceso. Sí, yo creo que es una inquietud compartida por muchas personas y muchos científicos que están estudiando muchos temas. Hay un argentino que se llama Mariano Sigma, que es un neurocientífico, psiquiatra igual. Él está muy asociado a investigaciones de los LLM, porque su formación fue entender cómo el cerebro comprendía el lenguaje. ¿Ya? Él se formó mucho tiempo atrás comprendiendo cómo el cerebro interpreta el lenguaje, cómo lo crea, cómo gira en torno al lenguaje. Y claro, después llegaron estos LLM y él comenzó a mezclar su expertise con el estudio de estos grandes sistemas y él se hace muchas de esas preguntas. Y él presenta un interrogante ahí, ¿cuál es la dimensión del humano en estos temas? Que sea, qué cosa ya va a ser propio del humano. Y son preguntas muy abiertas que no tienen una respuesta, obviamente, y que se van a ir incrementando, porque cada vez esto suena más apocalíptico, suena más inquietante. Eh, y también el mismo, por ahí tiene algún estudio donde explica como esa sensación de que no me queda tiempo para nada, en cuánto tiempo ocupamos en nuestras redes sociales, en nuestros celulares. Si alguno mira por ahí su celular, hay un aplicativo que te mide el tiempo en que tú ocupas en Twitter, en Instagram, en YouTube, y probablemente si ustedes extrapolan todas esas horas a un año, se van a dar cuenta que pierden varias semanas consumiendo contenido que de pronto no aportó mucho a su, a su día a día, ¿no? Ni personal ni profesionalmente. Entonces, muchos de estos avances también son empujados por el no me quiero quedar abajo de esta ola. Y si me quedo abajo de esta ola, corro riesgo de desaparecer. Al menos en nivel empresarial es como o me subo porque ya otras lo están haciendo. Claro, pero a nivel personal la pregunta yo creo que está un poco más abierta. Solo para cerrar, Sí. un ejemplo para cerrar una cosa que me quedó ahí, que uno de los ejercicios que yo al menos trato de hacer es del tiempo de pantalla que tengo, cuánto destino a tiempo a información basura, literalmente, que solo es agradable, y cuánto tiempo dedico a información que creo que viene con un aporte. Por ejemplo, yo en YouTube logro identificar contenidos que aportan versus otros que son basura. Y que es una segunda derivada, un nivel de profundidad en ese tiempo de pantalla. Porque absolutamente esta es una biblioteca de conocimiento infartante. O sea, absolutamente. Entonces, ese tiempo como de tiempo útil de pantalla. Sí, que vuelva al derecho al ocio. Claro, bueno. Ahí me escuchó. Sí. Ya. Ahí yo también me gustaría como comentar, porque estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial que finalmente se instala en un aparato, ¿cierto? Y lo que comentabas tú del tema de la evolución y cómo finalmente nosotros no nos adaptamos, no evolucionamos como especie tan rápido como está evolucionando todas estas nuevas tecnologías y la gravedad que eso implica, porque probablemente nosotros, los que estamos conectados, todos ya crecimos sin la ayuda de esa inteligencia artificial o sin estar constantemente en el celular desde muy temprana edad. Entonces todavía ni siquiera llegamos a lo mejor, o recién estamos empezando a dimensionar el daño que puede haber sufrido esa generación que sí estuvo expuesta de manera descontrolada a los dispositivos inteligentes, porque existe también estudios en donde se demuestra que el cerebro que en verdad el lóbulo frontal, que es la toma de decisiones y la parte racional del cerebro, no se desarrolla de la misma manera si es que ha estado constantemente en la exposición a pantallas.
Entonces, por ejemplo, hay mucho, bueno, vale decir también que el lóbulo frontal se demora 20 años en estar completamente desarrollado, o 25, dependiendo del estudio. Entonces, hay muchos niños que crecieron desde muy temprana edad, o sea, yo creo que desde los 2 años hay papás que le ponen la pantalla adelante de manera descontrolada, también provocando un impacto en el desarrollo de su cerebro, que a lo mejor nunca se va a lograr dimensionar por completo, y también hacer esa reflexión que va muy relacionada con lo que tú dijiste, o sea, el tema de que cuando estuvimos en pandemia creímos o nos dimos cuenta que igual pudimos sobrevivir 2 años sin mucho contacto social, pero aún así, nosotros somos una generación que sí creció con salidas para la calle, a lo mejor, o el estar en los recreos jugando fútbol en el patio en vez de estar mirando a nuestro celular. Entonces vemos que a lo mejor estamos adquiriendo un software o una ayuda que nos permite ser más eficientes a lo mejor con el trabajo o aprendiendo cosas nuevas, pero no nos damos cuenta que en el uso constante de ese apoyo que tenemos, estamos mermando el adquirir otras habilidades. Otras habilidades que a lo mejor es como la capacidad de investigar de manera más profunda, o a lo mejor cosas más prácticas como el encontrarse cara a cara con otra persona y el realmente tener una vida social como presencial, por así decirlo, que también requiere otras habilidades diferentes a simplemente comunicarse por mensaje de texto, por WhatsApp. Entonces sí, creo que eso es todo un temazo y que es importante como plantearse los temas, a lo mejor, obviamente el primer, que es lo que vamos a tratar ahora, el tema de la legislación y cuál es el marco jurídico que tienen que respetar los desarrolladores de estas tecnologías, pero también creo que de manera interna, en cuanto a lo que nosotros podemos aportar, pensando en cómo encauzar estos problemas que ya hoy en día se están haciendo notar cada vez más en las nuevas generaciones, creo yo. Bueno, y nosotros mismos, creo. Así que sí, muy interesante el tema. Bueno, ahora entonces vamos a pasar por legislaciones alrededor del mundo, en particular la de la Unión Europea, que la semana pasada se aprobó, así que está bien nuevita. También vamos a ver qué ha hecho Estados Unidos al respecto, China, y finalmente en qué estamos nosotros en el país. Bueno, como comenté, la semana pasada se publicó la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que va a tener una aplicación gradual para, ojalá en el año 2026 está establecido, entre en completo vigor. La lógica de la ley es clasificar los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que significan. Es decir, existen sistemas de inteligencia artificial de riesgos inaceptables, es decir, que no se van a poder desarrollar, no se van a poder utilizar, salvo que exista una autorización judicial previa. Estos sistemas de inteligencia artificial son aquellos, por ejemplo, que utilicen técnicas que manipulen a la gente para que tengan un determinado comportamiento, como comentaba Javier, el tema de, por ejemplo, inteligencia artificial que provoque deliberadamente un sesgo de confirmación que a nivel de política puede llegar a ser sumamente perjudicial para una sociedad, dividiendo en polos muy extremos pensamientos políticos. O, por ejemplo, bueno, nombró el tema de Trump, que también después de ya haber sido elegido, hubieron ciertas controversias respecto a si es que inteligencia artificial estuvo metida como para que la gente tuviera una tendencia más para votar por un u otro candidato. Luego también está prohibido como un riesgo inaceptable estos sistemas de identificación biométrica, como el detectar, o más bien el poder determinar, ¿cómo se dice? Detectar a un individuo, o sea, como identificarlo a través de sus rasgos o a través de ciertos datos como por ejemplo el iris, la huella digital, salvo que esto sea, como dije antes, autorizado previamente por un tribunal y que tenga como finalidad el poder perseguir a autores de ciertos delitos como por ejemplo la trata de personas, abuso sexual o terrorismo. Y también están prohibidos como riesgo inaceptable aquellos que vulneren la integridad física de las personas, la seguridad nacional. La ley de la Unión Europea establece ciertas sanciones que son económicas, que están asociadas a un porcentaje del volumen global del negocio o llegando a ser un tope de, no mentira, en el fondo un porcentaje del volumen global del negocio de estas mega empresas o 38 millones de dólares. Cual sea la cantidad mayor puede llegar a ser la sanción.
Luego en Estados Unidos, un hito importante fue el año pasado, cuando el gobierno firmó un pacto con 7 empresas destinadas al desarrollo de estas inteligencias artificiales, de autorregulación, en donde se comprometieron a realizar pruebas de seguridad con expertos que fueran ajenos a la empresa para corroborar que son seguras las inteligencias artificiales que van desarrollando y que además suministran a los usuarios. Además, también asegurar que los consumidores van a poder detectar que están consumiendo contenido generado por una inteligencia artificial. También informar cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial y cuáles son sus limitantes. Yo creo que esto en particular es bastante importante porque hay muchas personas que consideran que, por ejemplo, ChatGPT le preguntan y todo lo que le responda a ChatGPT es cierto, y la verdad es que muchas veces sufre alucinaciones, que son estas respuestas que no son ciertas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes le ha preguntado, no lo sé, ¿quién soy yo? ¿Quién es Marcela Alfaro? Y probablemente ChatGPT va a responder quién es Marcela Alfaro sin individualizarme a mí en particular, sino que simplemente utilizando las probabilidades va a inventar un personaje ficticio que es Marcela Alfaro. Es decir, ChatGPT, y si uno le pregunta, oye, pero Marcela Alfaro no es esa persona, te va a decir, lo siento, tienes razón, me equivoqué, Marcela Alfaro es tal y cual. Y la verdad es que probablemente ese segundo intento que va a realizar ChatGPT también va a ser algo ficticio que él crea solamente para responder. Entonces, forma parte de este compromiso el informar por parte de estas empresas las limitantes que tienen los sistemas de inteligencia artificial que están desarrollando. Además, también algo que me parece sumamente interesante es que destinan también herramientas de inteligencia artificial como para encontrar soluciones a grandes problemas que nos aquejan como sociedad. Por ejemplo, combatir el cambio climático o encontrar curas a ciertas enfermedades como el cáncer o, bueno, enfermedades que hasta el día de hoy solamente tienen tratamiento pero no una cura. Por su parte, China tiene una legislación bastante diferente a Estados Unidos, que vemos que, bueno, que realizó este pacto con empresas, ¿cierto? China, por el contrario, tiene, la legislación está enfocada en una alta supervisión y control estatal. Y el año pasado se publicó una ley preliminar que está enfocada en regular de manera integral la inteligencia artificial y que también clasifica los sistemas de inteligencia artificial según el daño potencial que pueden llegar a ocasionar. Y siempre, o sea, daño potencial en cuanto a que puedan ocasionar un problema para la seguridad, para el interés público, los derechos de las personas y el orden económico. Y también se establece que la investigación, el desarrollo y el suministro de estas inteligencias artificiales van a estar centrados en las personas y tiene que estar dirigida esta inteligencia hacia el bien. Y siempre tiene que permitir a sus usuarios el supervisar y controlar continuamente, de tal manera de promover el bienestar de la humanidad. Esto tiene mucha relación con legislaciones previas chinas, por ejemplo, la regulación del algoritmo de recomendación, que tiene mucha relación con lo que nos estaba hablando Javier antes, y que llama mucho la atención, porque, por ejemplo, TikTok tiene este algoritmo que nos muestra contenido que nos parece interesante como usuarios, porque aprende a qué le hemos dado like, a qué publicación nos mantenemos más tiempo viéndolo. Y en China está prohibido el que este tipo de algoritmo, por ejemplo, le muestre a los niños chinos, contenido que pueda ser perjudicial para ellos, y que más bien el algoritmo les tiene que mostrar a los niños contenido que los informe y los inculque en mantener una buena salud mental, una buena salud física, cosa que me imagino que para el resto de Occidente no es así. Entonces es importante también no quedarse atrás, porque está ocasionando también diferencia incluso entre los países en el desarrollo de los niños que finalmente van a ser el futuro del planeta. Y en ese sentido, aparte de obviamente lo que les acabo de contar, que el algoritmo tiene que mostrarle a los niños chinos un contenido diferente que no los vulnere, también está en la regulación establecido de que este tipo de aplicaciones que tienen este algoritmo de recomendación tiene que permitir a los usuarios el apagar este algoritmo y de manera inmediata se produzca el cese de esta recomendación a quien esté consumiendo el contenido.
Ya, y por último, ¿en qué estamos en Chile? El año 2021 se modificó la Constitución, estableciendo dentro del catálogo de los derechos fundamentales, en el artículo 19, que el desarrollo científico y tecnológico va a estar al servicio de la persona, siempre en respeto de su integridad física y psíquica. Y en particular está también encomendado a la ley el resguardar la actividad cerebral y los datos que provengan de ella. Además, el mismo año 2021 se publicó la primera Política Nacional de Inteligencia Artificial para establecer ciertos principios y lineamientos que vengan a inspirar en el fondo el desarrollo tecnológico en esta área en los próximos 10 años. Y a principios de mayo se publicó por este gobierno la nueva política que tomó como base la hecha por el gobierno anterior. En realidad esto viene a ser un documento que no es una regulación, pero sí puede servir como base para inspirar y que sea un lineamiento para proyectos de ley que se pretendan presentar en el futuro o que incluso ya se encuentran en tramitación, y crear en el fondo una especie de guía o lineamiento de lo que nosotros consideramos aceptable para este tipo de tecnologías. En este sentido, el año pasado también, el año 2023, se presentó un proyecto de ley que tenía por intención más bien el regular de manera integral la inteligencia artificial, la robótica y tecnologías conexas. Tenía una clara inspiración en la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea que se publicó la semana pasada. Pero la verdad es que yo no creo que llegue a buen puerto porque, bueno, este es un proyecto de ley que se presentó el año pasado y en mayo de este año el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley para también regular de manera integral la inteligencia artificial que tiene mayor robustez. Entonces, probablemente, yo creo que el que se presentó por un diputado el año pasado no creo que llegue a buen puerto, además de que pone muchas barreras para el desarrollo de la inteligencia artificial o desarrollo de programas y software, y la idea final no es impedir que se desarrollen estos programas, más bien incentivarlos. Creo que la innovación siempre es importante, pero en protección de las personas, ¿cierto? Y este proyecto en particular establecía que había que pedir permiso, autorización, incluso para empezar a desarrollar un software. Entonces, me pareció algo gravoso y veamos qué sucede, pero yo creo que va a mantenerse más la del gobierno y el proyecto de ley que presentó este mes que el que se presentó el año pasado. Además, existen otros dos proyectos de ley que establecen como agravante el uso de inteligencia artificial en la comisión de delitos. Uno específico que viene a ser el uso de la inteligencia artificial en el delito de fraude, y luego otro otro proyecto de ley que se establece como agravante general el uso o el cometer delitos mediante uso de inteligencia artificial. Y por último, la que ya mencioné, proyecto de ley del uso de la inteligencia artificial presentada por el gobierno a principios de mayo, también establece una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en 4 grados diferentes: aquellos sistemas de riesgo inaceptable, aquellos de alto riesgo, aquellos de riesgo limitado y aquellos sistemas que no tienen un riesgo evidente. Se establecen sanciones y también se establece un consejo asesor técnico para fiscalizar y para establecer cada una de estas clasificaciones, porque algo novedoso de este proyecto de ley es que va a ser la misma empresa que desarrolla el servicio quien va a clasificarse en alguno de estos grados de riesgo, versus lo que propone la ley presentada el año pasado, que era solicitar esta autorización a una comisión y que la comisión sea quien te diga cuál es tu riesgo. Es decir, lo que intenta equilibrar este proyecto de ley es justamente el promover las iniciativas enfocadas en la innovación del desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial, con además una clasificación de riesgo que prohíba el desarrollo de aquellos sistemas de inteligencia artificial que tengan un riesgo inaceptable. ¿Cuáles son aquellos que son considerados inaceptables? Bueno, son aquellos que atenten contra la dignidad de las personas, contra la integridad física y psíquica, aquellos que tengan también un alto potencial de manipulación. Esto se parece mucho también a lo que establece la Unión Europea en su ley,
ya que se prohíbe, es inaceptable en el fondo también el influir en el comportamiento de las personas a través de inteligencia artificial que ellos no saben que están siendo expuestas a ella, ¿cierto? Uno muchas veces, como también comentaba antes Javier, navega por la web y ya no sabe lo que es cierto, lo que no es cierto, que es una fake news, que no es una fake news, porque todo parece muy real, dado el uso que se le está dando a esta inteligencia, a las diferentes inteligencias artificiales. Y también los usos biométricos que se les puede dar a la inteligencia artificial, estos reconocimientos de características de los individuos, salvo que vengan a ser utilizados para poder encontrar delincuentes, ¿cierto? Criminales, ya sea de terrorismo, trata de personas, y también a las víctimas de este tipo de delitos. Por último, bueno, no, me quedé en los riesgos inaceptables, ¿cierto? Luego está la clasificación de altos riesgos, aquellos proyectos, o sea, más bien aquellos modelos de inteligencia artificial que tienen un alto riesgo de afectar tanto o de causar perjuicios tanto a la seguridad como a los derechos de las personas como a su salud. Luego están los de riesgo limitado, que la verdad es que son aquellos que uno normalmente se relaciona con ellos, que son los chatbots, que puede caer en alguna alucinación en donde uno crea que lo que le está diciendo esta inteligencia artificial es real, pero no es real, pero la verdad es que no ocasiona necesariamente un riesgo a la integridad física de la persona. Y por último, aquellos que no tienen un riesgo evidente, que son, por ejemplo, aquellos sistemas que, por ejemplo, te recomiendan música en Spotify o en las plataformas de streaming que te recomienda películas que te puedan interesar basado en tu comportamiento previo. Bueno, respecto a las legislaciones que mencioné, todas se encuentran en su primer trámite constitucional, así que queda bastante tiempo como para ver, yo creo, promulgada una ley que venga a regular de manera integral los sistemas de inteligencia artificial. Pero me parece que también igual, a pesar de que uno tenga la sensación de que nos estamos quedando atrás porque vemos problemas que no tienen su solución o que el Estado no ha regulado aún una solución o una protección. A pesar de eso, es inconveniente. Vemos que igual Chile sigue siendo un pionero dentro de la zona, y la verdad es que yo diría dentro del mundo, porque salvo la Unión Europea, no existe otro país que tenga una ley que regule de manera integral, así que yo creo que como país, el estar ya pensando en una legislación robusta que nos proteja, obviamente hubiera sido mejor para ayer, pero bueno, no, no, o sea, me parece algo bueno, básicamente. Mejor tarde que nunca, y la verdad es que no creo que estemos tan tarde, creo que hay países que están mucho más atrasados y probablemente también lo que nosotros hagamos vamos a servir de inspiración para países vecinos. Ya hablé de todas esas diapositivas, Javier, pero muchas gracias. Bueno, está muy bien informada y Marcela. Bueno, no sé si por ahí no hay ninguna pregunta. Bueno, para ir cerrando como el círculo de esta presentación, conversación, webinar asociado a estos temas, eh, mencionamos muy poquito de lo que pudiéramos haber estado hablando en el proceso de crear la idea de este webinar. Aparecían temas y en la medida que comentábamos aparecían más y más temas de los cuales nosotros pudiéramos hacer eco y comenzar a desarrollarlo. Pero bueno, tratamos de dar una pincelada de todas las tensiones que se están generando y que van a continuar generándose dentro del uso y desarrollo de este tipo de tecnología, que van desde el plano psicológico, como hablamos, desde el plano neurocientífico, penal, civil, en lo cotidiano, en lo empresarial, en el trabajo, en el día a día. Y por sobre todo también en el desafío que tienen los estados, ¿cierto? Y los organismos supranacionales de también aportar a este debate a través de legislación. Idealmente la legislación siempre viene siendo como el último eslabón de la cadena, ¿cierto? Ya más bien la legislación viene a zanjar temas que la propia normativa social no zanjó previamente. La costumbre de los pueblos, ¿cierto?
muchas veces pesa más que la legislación, pero bueno, ya cuando esto no es suficiente, llega el Estado a regular ciertos comportamientos y en eso hay un gran desafío. Hay grandes vacíos, hay grandes zonas grises que lejos de estar eh, zanjados se están incrementando. Y rápidamente, muy, muy rápidamente, más rápido de lo que los legisladores, ¿cierto? Y los organismos supranacionales de legislación pueden administrar. Por tanto, esto es una situación en desarrollo día a día, eh, que nos está afectando a todos y nos va a comenzar a afectar, yo creo, poco a poco. Y en ese contexto me complace mucho que haya una gran audiencia en estos temas. Estamos tratando de, de generar una cultura de estos temas dentro de la organización. Van a venir más capacitaciones, van a venir más talleres y todo girando en torno a la inteligencia artificial. Por lo tanto, de la presentación, yo más que nada quiero transmitirles la idea de que aunque ustedes no se den cuenta en su cotidiano vivir, están siendo parte de estas tensiones. Cuando ocupan el celular, están siendo parte de estas tensiones, están siendo parte de estos dilemas, muchos de ellos ocultos en su comportamiento diario, casi instintivo. eh, y también en que la regulación está yendo, avanza lento, está avanzando, pero también hay mucho, mucho, mucho déficit regulatorio y mucha incertidumbre que finalmente puede tender a perjudicar al bien común de la sociedad. Hay grandes desafíos para los estados, para las empresas y para nosotros mismos en este aspecto ético, cierto, normativo.